Dios le bendiga, amados amigos, hermanos, en Cristo Jesús. Quien les habla, su amigo y pastor Johnny Fernando Díaz, de la iglesia Dios está presente en Santander de Quilichao, Cauca, Colombia. Esta es una iniciativa que la he denominado un club de estudio bíblico. Creo que es importante que en estos tiempos tengamos la pasión, la disciplina, la entrega para escudriñar la Escritura. Y dado que muchas personas quizás no tengan el tiempo suficiente, quizás la constancia suficiente, quizás la disciplina suficiente, esta iniciativa es para ayudarte a ti que quieres crecer en el conocimiento de Jesús, que quieres avanzar en su obra, y bueno, juntos lo vamos a conseguir. Lo importante al estudiar la Escritura creo que es empezar por el principio. Este es el libro de Mateo, Evangelio de Mateo. Vemos que es Mateo, y en su capítulo 1 vemos que comienza hablando de los antepasados de Jesús, el Mesías. Y llega todo el capítulo 1 hasta que llega al versículo 18. Este capítulo 1 comienza mostrando que Jesucristo era descendiente del rey David. Es importante en la Biblia que Jesús pudiera conectar su árbol genealógico con el rey David. Esto debido a que habían profecías en el Antiguo Testamento que indicaban que el hombre que nacería para salvar la humanidad, el Mesías prometido, que era el Salvador prometido a los judíos, y que luego Dios iba a revelar que iba a salvar a toda la humanidad, Jesucristo debería ser descendiente del rey David. Así que Mateo comienza mostrando una línea genealógica donde demuestra que Jesucristo es descendiente de David. Así que comenzamos viendo el cumplimiento de la primera profecía de que el Salvador, el Rey eterno, vendría de David. Ahora el nacimiento de Cristo es hermoso. Dice, ese es el relato de cómo nació Jesús Mesías, Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Vemos que ese compromiso era un acto previo al casamiento que se hacía en aquella época. Ese compromiso constituía un principio moral y espiritual igual al matrimonio, pero sin el privilegio de la intimidad sexual. Así que estaba ya ese compromiso hecho y María terminó embarazada. Fue algo difícil para José, vamos a verlo más adelante, porque José aún no había intimado con María. Pero dice la Escritura que ella quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado, o sea, el compromiso que tenían. Esto debido a que un compromiso era ya como un matrimonio. Y estamos viendo que María pues estaba ya embarazada y José aún no había tenido relaciones con ella. Por lo tanto, José lo que pensó fue, esta mujer me traicionó, esta mujer me fue adúltera, así que pues debo dejarla. Y si lo hago públicamente, pues eso es adulterio y la van a apedrear, porque el castigo del adulterio era ser apedreado por la ley judía. O sea, la ley judía, la ley de Moisés, apedreaba como pena por el adulterio. Pero recordemos que el embarazo de María fue sobrenatural, porque fue el mismo Dios quien puso su Espíritu Santo en María e hizo un milagro. Y sin que hubiera, digamos, ese esperma humano
Dios puso la vida en María porque Dios es el dador de la vida. Y para Dios nada es imposible. Dios es todopoderoso y así como creó al hombre al principio en el Edén, Adán y Eva, pues asimismo puso a Jesús en el vientre de María. Así que José, dice el versículo 20, mientras consideraba esa posibilidad, ¿cuál posibilidad? De dejarla y en privado hacerlo para no vituperiarla, para no exponer su vida. Dice, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús. Jesús significa Salvador. Jesús, el Mesías, el Hijo de David, Hijo de Abraham, la promesa de Dios para salvarnos a los hombres. Así que un ángel habla a José y le dice que no deje a María, que se case con ella, porque el hijo que ella va a tener no fue por un adulterio, no fue una traición de María, es un milagro de Dios. Y ese milagro ya ahora estaba en manos de José, para que José fuera un padre responsable para este hijo. Le explica que fue concebido el Espíritu Santo, que tendrán un hijo y lo tendrán que llamar Jesús, que significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que Jesús nació con un propósito. Algo importante es que para los judíos el nombre tenía un significado de vida. El nombre de alguien podría representar el propósito de esa persona. De esta manera, al decir que Él salvará a su pueblo de sus pecados, esto es lo que significa el nombre Jesús, Salvador de los pecados. Y vemos que dice, todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. O sea, en el Antiguo Testamento, muchos años atrás, Dios había usado un profeta para decir, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Así que vemos que hay cumplimientos poderosos en el nacimiento de Cristo. Número 1, era descendiente de David como estaba profetizado. Número 2, lo más sorprendente, nace por el poder del Espíritu Santo, o sea, nace de forma sobrenatural, nace de un milagro poderoso. Tercero, nace de una mujer virgen cumpliendo lo que la profecía establecía. Bueno, hasta aquí vemos algo maravilloso y es que Jesucristo, nuestro Salvador, es un milagro. Que te deleites en la Escritura, que te deleites estudiando y comprendiendo que Cristo es maravilloso, que Él es nuestro Redentor y Salvador y que no es una casualidad que hoy estemos en su reino. Dios te bendiga.